A los que no vieron el video anterior, les recomiendo verlo. Es una pequeña introducción a este video. Les dejo el link en la descripción. Bien, vamos a abordar el tema del próximo eclipse del 21 de agosto, que afectará principalmente al territorio de los Estados Unidos. Vamos a dar una interpretación astrológica al respecto, y también nos basaremos en conceptos de cábala y de tarot. Los eclipses totales de sol históricamente siempre han venido presagiando situaciones negativas para el área geográfica en la que se presentan y para los gobernantes de esas áreas. Y desafortunadamente este eclipse no será la excepción. Sucederá bajo la influencia del signo de Leo, es decir, cuando el Sol, visto desde nuestra perspectiva terrestre, todavía esté cruzando dicha constelación de Leo. El signo zodiacal viene representando el estado actual del país o región geográfica que el eclipse estará afectando. Para que se entienda mejor esto, Estados Unidos en esta etapa de su historia tiene aspectos muy marcados del signo de Leo, y el eclipse opacará o afectará ese aspecto leónico, digámoslo así, del país norteamericano. Leo es un signo que representa el liderazgo, el poder, las ansias de dominio y reconocimiento de los demás, la ambición, las riquezas materiales. Su metal representativo es el oro, un símbolo de riqueza y de poder. Pues bien, Estados Unidos se encuentra actualmente en un aspecto negativo del signo de Leo, y el ámbito que actualmente representa este aspecto en el país norteamericano es sin duda el ámbito financiero. El sistema financiero mundial, cuyos líderes están anidados en Wall Street o cuyas acciones se anidan en Wall Street, está empeñado en mantener el status quo de Estados Unidos respecto a su dominio sobre los demás países, es decir, mantener su poder económico, su poder político, su poder militar. Para ello se unen varias élites de poder, élites políticas, religiosas, culturales, comerciales, medios de comunicación, etc. En última instancia, lo que se busca es seguirle dando vida a ese cuerpo moribundo llamado capitalismo neoliberal, y que éste siga imperando en todo el mundo. Todo esto es movido por la ambición, por el deseo de dominio, el deseo de controlar y dominar a los demás. Y en estas circunstancias, que bien las simboliza el signo de Leo, se encuentran actualmente los Estados Unidos. Lo que simboliza este próximo eclipse es el opacamiento de ese aspecto. Y aquí a lo que me refiero es a una gran crisis económica que va a estallar pronto en los Estados Unidos. Ya se ha hablado mucho de esta gran crisis. Muchos analistas financieros han dicho que un gran colapso económico mundial se avecina. El mundo está actualmente repleto de burbujas financieras. Entidades financieras como los bancos centrales principalmente hacen especulaciones en los mercados que originan burbujas financieras, las cuales mantienen este sistema financiero rapiñero alrededor del mundo. Y tarde o temprano todas esas prácticas deshonestas que provocan guerras, crisis y mucha desigualdad en el mundo van a desembocar en un colapso que llevará a una gran crisis económica a nivel mundial. Y ese colapso puede ser el que se origine próximamente en los Estados Unidos. Ese país será uno de los países más afectados debido a que su poder económico, principalmente, está basado precisamente en esas prácticas rapiñeras de Wall Street, sin menospreciar al Pentágono, que también es un poder, una herramienta de poder de Estados Unidos. Esa gran crisis económica puede durar más de 2 años, quizá hasta 2 años y medio, ya que el eclipse se da en los últimos grados del signo de Leo, lo cual hace que la influencia dure un buen tiempo. Esta crisis
originará sin duda un gran caos en la población de ese país y también en el resto del mundo. Esto está reforzado astrológicamente por la presencia de Marte en el eclipse y por otros aspectos desarmónicos. Aquí es un estudio astrológico, cabalístico, numerológico y del tarot, pero les voy a presentar, digamos que, un resumen de ello. No me voy a extender demasiado, sino el video se va a hacer muy largo. No creo que haya un gigantesco asteroide que caiga del cielo, como dicen por ahí, o que suceda un megaterremoto en Estados Unidos. Si bien todos los eclipses, y esto científicamente está siendo estudiado por la ciencia oficial, todos los eclipses provocan un incremento en la actividad volcánica, en los sismos y en los fenómenos meteorológicos. Si bien esto es así, desde el punto de vista astrológico, no hay indicios suficientes que indiquen eventos naturales de grado apocalíptico, como muchos están diciendo por ahí. Esas son fantasías que las están divulgando astrólogos catastrofistas y también uno que otro, bueno, no uno que otro, sino muchos conspiranoicos que buscan la nota amarillista. Ya deberíamos habernos acostumbrado a este tipo de profecías que a la larga resultan ser falsas. Aquí yo les estoy dando una interpretación un poco más fiel a los preceptos de la astrología, sin irme a esos extremos sensacionalistas. Es por eso que quizá lo que yo les explico aquí no lo van a encontrar en otro lado. Quizás sí, esperemos que sí. Ahora, ¿qué sucederá con Donald Trump en esta gran crisis de los Estados Unidos? ¿Qué presagia el eclipse del 21 de agosto a la figura de Donald Trump? Hay que tener en cuenta que Trump nació en un día en el que sucedió un eclipse. Cuando alguien nace durante un eclipse, regularmente los eclipses posteriores de cualquier tipo traen cosas positivas para el individuo en cuestión, para el individuo que nace durante un eclipse. Hay quienes dicen que nacer durante un eclipse es presagio de mala suerte, pero esto, desde el punto de vista estricto de la astrología, es absurdo. Todo nacimiento de una persona es un día de júbilo, es un día de gloria, de buena fortuna. No puede representar algo negativo. Y si en ese día acontece un eclipse, por más mala fama que tengan los eclipses fuera o dentro de la astrología, los siguientes eclipses representarán cosas positivas para la persona. Vamos a analizar un poco las características de este próximo eclipse del 21 de agosto. Este eclipse pertenece al ciclo Saros 145. En astronomía, en la ciencia oficial astronómica, no estoy hablando de astrología, en la astronomía se conoce como ciclo Saros a la periodicidad del ciclo de los eclipses. Esos ciclos equivalen a 223 lunaciones, es decir, aproximadamente a 18 años. Vamos a ver los últimos 3 eclipses totales de Sol de este ciclo Saros, es decir, vamos a ver los últimos 3 eclipses del mismo tipo al que pertenece el eclipse que vamos a ver el 21 de agosto. El último eclipse de este tipo sucedió en 1999, hace 18 años. El anterior a ese fue en 1981 y el anterior fue en 1963. Pues bien, analicemos la vida de Donald Trump con respecto a estos 3 eclipses. Él nació en 1946. El primer eclipse del ciclo Saros 145 que Trump presenció, aunque no lo haya presenciado en la ciudad en la que se haya dado el eclipse, fue el de 1963. ¿Qué sucedió con Trump en esa fecha? En esa fecha, Trump decidía su futuro profesional. Él estudió economía y ciencias. Fue seguramente una etapa crucial en su vida, una etapa en la que tenía que decidir a qué se iba a dedicar profesionalmente. Y además, también por esas fechas, su padre lo comenzaba a incluir en el terreno de los negocios. Por lo cual podemos ver que desde el punto de vista astrológico, ese eclipse de 1963 representó grandes retos para Donald Trump.
y en definitiva fueron retos con muy buenos resultados. El siguiente eclipse, 18 años después, lo que dura la serie de ciclos saros que ya expliqué, fue en 1981. ¿Qué sucedió en la vida de Trump en esa fecha? En ese año, el hermano de Donald Trump, el hermano mayor, Frederick Trump Jr., falleció víctima de alcoholismo. Esto obviamente dejó una huella muy profunda en el futuro presidente de los Estados Unidos. Como muestra de ello, basta decir que Donald Trump asegura nunca haber bebido una sola gota de alcohol, no fuma tampoco, esto gracias a que su hermano mayor siempre se lo aconsejaba en todo momento, y su muerte significó seguramente algo muy duro para él. El siguiente eclipse fue en 1999, año en el que Trump sufrió otro fallecimiento, esta vez el de su padre, Frederick Trump. Nuevamente fue un año muy difícil para él, sin embargo, esto contrastó con su vida empresarial, ya que ese mismo año logró salir de la bancarrota comercial en la que había caído una década antes. También ese mismo año comenzó a construir su famosa Trump Tower, la cual fue por un tiempo la torre más alta del mundo y que la construyó en apenas 2 años, un tiempo récord para ese entonces. Ese año, 1999, Trump ganó mucha popularidad, salía en programas de radio y de televisión, en portadas de revistas, era pues toda una celebridad dentro del mundo empresarial, por esto de haber salido de la bancarrota de una manera muy rápida, muy espontánea, y haberse convertido en uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Incluso se le preguntó varias veces si quería ser presidente del país. Muchos ciudadanos querían que Trump incursionara en la política y participara como candidato presidencial en las elecciones del año 2000. Si ustedes todavía creen que los Simpson predijeron la presidencia de Trump en su capítulo del año 2000, donde Lisa Simpson es presidenta y hace referencia a Trump como el expresidente, si todavía creen eso, pues espero que con lo que acabo de decir les aclare un poco el asunto. Los Simpson no predijeron nada, simplemente hicieron una ironía de lo que ocurría en Estados Unidos en ese entonces. Abordaron el tema de la bancarrota comercial de Trump y del auge de su popularidad y lo adaptaron todo en un capítulo. Ya tratamos este tema de los Simpson en otro video de este canal, pueden ver el enlace en sus pantallas o también se los dejo en la descripción. Bien, como podemos ver, estos 3 eclipses anteriores de este ciclo Saros 145 marcaron grandes acontecimientos en la vida de Donald Trump. Como dato curioso, algo que quizá lo usen los conspiranoicos, los sensacionalistas, en el año del primer eclipse, el del 63, fue asesinado Kennedy. Es algo curioso, ¿no? Aunque no tiene nada que ver con Trump, resulta que también él es presidente, al igual que lo fue Kennedy. En los 3 eclipses hubo un fallecimiento importante, 2 familiares de Trump y uno del presidente de aquel entonces, de Kennedy. Pero esto no significa necesariamente que este año Trump sufrirá otra pérdida de algún familiar o que lo asesinarán. Aunque, para ser honestos, no es del todo descartable todo esto si tenemos en cuenta esta sucesión de eventos. Sin embargo, yo más bien auguro cosas positivas para Donald Trump. Como bien vimos, los 3 eclipses anteriores representaron pérdidas, representaron retos y grandes decisiones que tomar para Donald Trump. De todo lo cual, aparentemente, pues salió muy bien librado. Esto sostiene lo que dije antes. Si una persona nace durante un eclipse, los siguientes eclipses son buenas señales para la persona, buenas señales para su crecimiento personal. Por lo tanto, se podría predecir que Donald Trump se va a encontrar en una situación muy difícil a causa de la gran crisis económica que se va a dar en Estados Unidos, pero que al mismo tiempo representarán para él unas circunstancias muy potenciadoras, de las cuales es muy probable que salga victorioso.
Déjenme reforzar un poco más esta predicción que les estoy dando, y aquí voy a entrar en el tema del tarot y la cábala. Dentro del conocimiento esotérico, las fechas tienen una importancia muy especial. La fecha del 21 de agosto de 2017, el día del eclipse, puede interpretarse de muchas maneras usando conceptos de cábala y de numerología, pero vamos a usar aquí el método más general. Vamos a reducir esta fecha de la siguiente manera. Vemos que nos da como resultado el número 21. Este número en la numerología cabalística se le considera un número maestro, pero para no alargar demasiado el tema, voy a pasar a la interpretación de este número tomando como base las cartas del tarot. Aquí, como ya les dije, hice un estudio de varias ciencias metafísicas y nada más les voy a presentar lo que yo considero más importante. En el tarot, la carta 21 forma parte de lo que se conoce como arcanos mayores. Hay 22 arcanos mayores y 56 menores, y a los primeros se les considera los más importantes. Vienen siendo algo así como la síntesis de todo el mazo del tarot. Al arcano 21, la carta 21, se le conoce comúnmente como el loco del tarot. También se le conoce como la carta número 0, pero hay mucha confusión aquí. Pero algunos lo toman como si fueran dos cartas, la carta 0 y la carta 21. Bien, este arcano, el loco del tarot, también tiene otros sobrenombres, como son la transmutación, el genio, entre otros. En esta ocasión voy a usar el tarot cosmopsicológico, diseñado por Grupo Venus. Pueden acceder a su web que dejo en la descripción. Este arcano está representado por un individuo que parece estar marchándose de su ciudad o de su pueblo, lo cual puede haberse debido a que hubo algunos problemas que hicieron que el individuo tomara esa decisión. Quizá no la tomó por gusto, sino porque las circunstancias así se lo obligaron a hacer. Se marcha con la frente en alto. No parece inspirar tristeza, sino fuerza de voluntad. Lleva un equipaje muy ligero. Podríamos entender que lleva solamente lo más esencial para su viaje. No lleva un carruaje lleno de todas las cosas que tenía en su pueblo, en su casa. Además, ni siquiera sabemos si contaba con muchas cosas materiales. Ese ligero equipaje también simboliza que se ha despojado incluso de cosas inmateriales. Al tomar la decisión de partir, el loco tuvo quizá que despojarse de muchos prejuicios, de falsas ideas, de el qué dirán de la gente. Tuvo que dejar de lado familiares y amigos. Incluso pudo haber dejado sueños por cumplir. Todo por ir detrás de otros ideales mucho más grandes, mucho más elevados. Es por eso que muestra una gran seguridad en su partida. El loco se salió del molde que le imponía la sociedad. Lo acompaña un perro, el cual simboliza la lealtad, la honestidad, la inocencia, la pureza de sentimientos. En la antigüedad, para muchas culturas, el perro era un maestro guía. En la mitología griega, por ejemplo, los perros de la diosa Hécate guiaban y protegían a los indefensos, a los niños, a los marginados, a los enfermos mentales, a las víctimas de injusticias, etc. Más abajo de la lámina podemos ver un cocodrilo que en su simbolismo más básico representa la maldad, las dificultades, la agresividad, los obstáculos en el camino. Pero también tiene un aspecto positivo, representa la fertilidad, las emociones profundas, la resistencia y la adaptabilidad. Quizá algunos de los que estén viendo este video, en esta explicación de este arcano 21, estarán pensando o deduciendo en sus mentes que de acuerdo a este arcano del tarot, Donald Trump renunciará a la presidencia. Donald Trump muy difícilmente va a renunciar al cargo de presidente. Esto que quede muy claro. Él es una persona caracterizada por un ego muy grande.
Realmente yo no veo a Donald Trump saliendo por la puerta trasera de la Casa Blanca. Por más difícil que se le presente la situación, seguirá en el cargo y afrontará cualquier reto que le venga. Ya vimos que en los anteriores eclipses del ciclo Saros, del que hablamos, los retos que se le presentaron los superó muy bien. Y sin ir tan lejos, su campaña presidencial estuvo repleta de adversidades. Tenía en contra a la mayoría de los medios de comunicación, tenía en contra a la administración de Barack Obama, a muchas élites financieras, tenía en contra a muchos monopolios comerciales, a dirigentes de muchos países y a buena parte de la comunidad inmigrante de los Estados Unidos. Recuerdo muy bien que todo el mundo se reía cuando alguien les decía que Trump ganaría las elecciones. Y sin embargo, a todos esos que Trump tenía en su contra, se los terminó pasando por debajo de las piernas. Así que no esperemos ver que presente su renuncia, aunque eso es lo que muchos quisieran. Bueno, ese arcano, el arcano 21, que es la síntesis de la fecha del eclipse, desde mi punto de vista viene presagiando, como ya vimos con la astrología, viene presagiando una situación muy difícil en Estados Unidos, que obviamente representará una gran adversidad para la administración de Trump. Y lo que presagia esta carta son tomas de decisiones del mandatario muy radicales, muy delicadas, muy controvertidas, que causarán mucha inconformidad en el país. Sin embargo, saldrá airoso de todas esas adversidades. Lo asistirá su gran voluntad, su gran seguridad en sus decisiones, sus ideales de lograr un bienestar para todos sus compatriotas, y también lo asistirá su rebeldía para no dejarse ser un títere de las grandes élites de poder que en cierta medida siguen dirigiendo a los Estados Unidos. No podemos negar que Trump es un presidente rebelde en Estados Unidos, un presidente que se sale del molde de lo que han venido siendo los presidentes anteriores de estas últimas épocas, y él no se deja manipular por otras élites. Si bien ha cambiado de opinión en algunos temas, en algunas promesas de campaña, en promedio sigue siendo un presidente rebelde que hace lo que él considera necesario. De cierta forma, Trump va a sacrificarse por su país, en el sentido de que no va a buscar la gloria personal en esta gran crisis económica que se va a dar. Se va a hacer de muchos enemigos, muchos de los cuales antes habrían estado de su lado, le llamarán loco, bueno, ya le llaman loco actualmente. Muchos criticarán las decisiones que tome para salir de esa gran crisis económica y social y tratarán de evitar sus decretos. Le pondrán el pie en cada momento, pero él estará dispuesto a afrontar esos retos y seguirá adelante, siempre en pos de sus ideales más elevados. Hay que entender que Donald Trump siempre ha mostrado un ideal de libertad. En sus discursos más emblemáticos, siempre ha expuesto que la falta de libertad y bienestar de los estadounidenses es producto de grandes intereses poderosos que manejan a su antojo el futuro de las naciones. Él sabe perfectamente cómo se maneja el mundo porque, pues sencillamente, ha sido parte de esos sectores de poder. Les recomiendo que vean, si no lo han visto, el video que tenemos aquí en el canal, donde da su discurso de aceptación a la candidatura republicana y donde dice muchas cosas que bien las puede decir cualquier conspiranoico, solo que él no dice la palabra Illuminati, no menciona cosas como la tierra plana o reptilianos o cosas por el estilo. Pero en ese discurso y en muchos más expone a esas élites de poder, a esas élites que llamamos nosotros comúnmente élites Illuminati. En estos tiempos es urgente que el mundo pase a un nuevo orden mundial. El actual ya está muriendo. Estados Unidos está perdiendo su hegemonía a nivel internacional
y es necesaria una reestructuración de ese país, lo cual conlleva a un cambio en el sector bancario y en todo el sistema financiero mundial. Todo el mundo se rige por el dinero, las finanzas son el meollo del problema mundial. Y mientras no haya un cambio de raíz en ese sector, el mundo va a seguir igual. Para lograrse este cambio inevitable, obviamente deben haber resistencias, debe haber sufrimiento, incluso tragedia. En el universo, todo nacimiento implica un previo sufrimiento. Parecerá una idea muy retórica, pero es así. Toda verdad es simple. Esa es la gran verdad. Toda verdad es simple. Solo que nosotros pues nos complicamos la vida con ese órgano tan complejo que tenemos llamado cerebro. Cuando un bebé nace, necesariamente hay dolor, hay sufrimiento, incertidumbre, desgarramiento de tejidos, derramamiento de sangre, llanto, sin lo cual el nacimiento del niño no sería posible. Ese es el proceso natural de la vida y del universo. Para que surja lo nuevo, lo estable, el orden, debe haber previamente un caos. En resumen, mi predicción sobre este eclipse que se va a dar el 21 de agosto es la siguiente. Hay una gran posibilidad, en base a la astrología, de que haya una gran crisis económica que estalle en los Estados Unidos en las próximas semanas o en los próximos meses. Esta crisis puede durar un máximo de 2 años y medio y es muy probable que haga colapsar la hegemonía de los Estados Unidos en el mundo, en muchos aspectos, en el terreno político y en el terreno económico principalmente. Esta crisis provocará muchos disturbios en ese país, quizá hasta represión de las autoridades. Siempre hay este tipo de cosas en las crisis económicas. Donald Trump no renunciará al cargo. Donald Trump, pese a las grandes presiones que tendrá, pese a los deseos de mucha gente, no renunciará al cargo como presidente. Tomará decisiones muy controvertidas, muy difíciles, pero las tomará con gran fe en sí mismo, con gran seguridad, y a la larga logrará evitar una ruina total de su país, y lo incluirá en un nuevo orden mundial mucho más justo que ya está comenzando a nacer. Espero sus comentarios, compartan el video si les gustó. Como ya saben, pueden comentar lo que gusten, no elimino ningún tipo de comentario. A veces bien, también les recuerdo que activen la campanita de las notificaciones a los que están suscritos al canal para que los videos nuevos les lleguen con más facilidad. Saludos.